provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Juan Miguel, María Jesús, bienvenido, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿qué Buenas tal? noches, bien. Muy bien, gracias. Estamos bien. Hemos hablado del Mundo Insólito Radio con vosotros, de mundos espirituales, de espíritus, de medium, pero no sé, se me abre la interrogación, imagino que haya muchos oyentes también. ¿Son iguales los espíritus o existen entre ellos alguna jerarquía? Quiero decir, Uy, ¿pertenecen a diferentes órdenes según el claro. grado de perfección Sí, al que han sí. llegado, por ejemplo? Indudablemente, hay diferentes órdenes de espíritus y la clasificación de los espíritus se basa sobre todo en su grado de adelanto, las cualidades que han adquirido y las imperfecciones que aún les queda todavía por despojarse. Por lo demás, esta clasificación no tiene nada de absoluto, es decir, los espíritus son de diferentes órdenes, siendo su número ilimitado porque no existe entre tales órdenes una línea de demarcación trazada como una barrera. No sé si con esto que estoy comentando puedo aclararlo, es decir, que no hay una línea que divida a unos y separe a otros, porque todos estos espíritus de los cuales estamos o vamos a hablar a lo largo de la charla, pues son espíritus que se encuentran mezclados, se encuentran en el mundo espiritual. Si se consideran los caracteres generales de todos ellos, se puede reducir la cantidad a tres grupos o a tres órdenes principales. Yo os voy a hablar de la primera categoría. Vamos a destacar aquellos espíritus que han llegado a la perfección, a los espíritus puros. Los del segundo orden han alcanzado la mitad de la escala. La preocupación de estos es el deseo del bien, pero solo el deseo. Y los del último grado se hallan aún en lo más bajo de la escala. Son los espíritus imperfectos y se caracterizan por su ignorancia, por el deseo de hacer el mal, por todas las malas pasiones que retrasan su desarrollo, porque no son capaces de comprender, nada más desean hacer el mal y divertirse haciendo daño a los demás. Mira, los espíritus del segundo orden, pues tienen el deseo del bien, como hemos comentado, con su grado de perfección. Los unos poseen la ciencia, los otros la sabiduría y la bondad, pero todos ellos todavía les quedan pruebas por sufrir. Los caracteres generales se destacan por el predominio de la materia sobre el espíritu, es decir, piensan más de medio cuerpo hacia abajo que de medio cuerpo hacia arriba, es decir, son seres fundamentalmente fisiológicos, no psicológicos. Bueno, ellos tienden hacia el mal y su ignorancia y orgullo y el egoísmo y todas las pasiones que de ellos se derivan es precisamente lo que está presente en sus vidas, está todavía presente en su espíritu, está presente en esos pensamientos y en esas acciones que los espíritus de este segundo orden todavía están por resolver. Aquí los espíritus del tercer orden no todos son esencialmente malvados. Los hay que hacen, bueno, ni bien ni mal. Están también los espíritus frívolos, traviesos, revoltosos, que disfrutan más bien con los enredos que con la maldad. Es decir, no es que sean malos, que pretendan hacernos daño, pero sí les gusta divertirse a costa nuestra. Sobre todo porque son muy ignorantes también. Exactamente. Y encuentran placer en engañar a los demás, en causar contrariedades, lo que les divierte, y mucho. Por eso a veces no todos los espíritus son malvados, son revoltosos, como decíamos. Sin embargo, el carácter de estos espíritus se revela por el lenguaje que emplean. En las comunicaciones mediúnicas, por ejemplo, dejan traslucir sus malos pensamientos. Ven la felicidad de los buenos, pero sin embargo esta visión constituye para ellos un tormento. ¿Por qué? Pues porque experimentan las angustias que la envidia y los celos les pueden producir. Eso también nos ocurre a nosotros. Los celos y la envidia nos hacen tener diferentes pensamientos.
Sin embargo, conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal. Y esa impresión es muchas veces más penosa que la realidad misma. Es decir, los recuerdos hacen a veces más daño que los problemas que tenemos delante de la cara. Y eso es lo que les ocurre a estos espíritus, que no se consideran que son buenos, tampoco malos, pero sufren una barbaridad. Y tenemos que tener en cuenta que esto es lo que no queremos cuando vayamos nosotros al otro lado. Porque ser espíritus malos, si aquí no somos malos, ¿cómo los vamos a ser en el otro lado? Aquí somos, mediocres, pero no somos malvados. Pues mira, Juan Carlos, en la escala espírita, este tipo de espíritus los han dividido en 5 clases. La 10ª clase, vamos a empezar por ahí arriba, son los espíritus impuros, que son propensos al mal y que éste constituye el objeto de sus preocupaciones. Es decir, su vida se dedican expresamente a molestar a los demás, a poner inconvenientes en las relaciones sociales, en las relaciones familiares, ¿no? Claro. Porque alientan la discordia y la desconfianza y se apegan, fíjate, a las personas de carácter lo bastante débil para que accedan a sus sugestiones, empujándolas hacia su perdición, haciéndolas sucumbir ante las pruebas que sufre. Esto ocurre mucho por aquellas personas que se encuentran obsesadas, que tienen obsesores, que a veces los obsesores se conectan con estas personas precisamente porque tienen un carácter débil y sobre todo también porque tienen muchas imperfecciones. Luego está en la 9ª clase de la escala espírita, se encuentran los espíritus frívolos. ¿Quiénes son los espíritus frívolos? Pues son aquellos que son ignorantes, que son maliciosos y burlones, que se meten en todo y que responden a todo sin preocuparse de la verdad. Es decir, cuando se manifiestan en las reuniones mediúnicas y se les pregunta, se les intenta hablar con ellos para esclarecerles, se comportan de esta forma y se complacen en causar contrariedades. Es decir, ellos mismos a veces, cuando tú le preguntas en qué año piensan que ellos desencarnaron, pues primero te dicen un año. Cuando luego les ha preguntado al rato para ver si verdaderamente lo que te está diciendo es cierto, te dice otro año distinto. Es decir, siempre es en urdir enredos, en inducir maliciosamente fraudes y picardías, ¿no? Estos espíritus están bajo la dependencia de espíritus superiores, quienes los emplean a menudo como lo hacemos nosotros con otras personas. Siempre están controlados habitualmente, ¿no? Y sus comunicaciones, cuando se manifiestan, carecen de profundidad y a veces se atribuyen nombres supuestos por malicia. Es decir, cuando le dices, ¿y quién eres? Pues te puede dar, pues inclusive cualquier nombre, inclusive cualquier santo o cualquier personaje importante. ¿Por qué? Porque lo que intentan siempre es engañar. Claro que sí. En la 8ª clase, estos espíritus son pseudosabios. Sus conocimientos son bastante extensos, pero como muchas personas, pero creen saber a veces más de lo que en realidad saben. Es decir, hablan mucho, pero luego lo analizas y dices, pero ¿qué está diciendo si tampoco es así? No han dicho nada. No han dicho nada. Su lenguaje tiene un carácter serio, eso sí. Es capaz de inducir a error respecto a sus capacidades, porque a veces puedes creer que son espíritus con un gran conocimiento y luego cuando siguen hablando te das cuenta de que no tienen tanto. Esto se trata de una mezcla de algunas verdades junto con los errores más absurdos. Y esto es verdad. Esos espíritus son como muchas personas. Hablan mucho, te quieren hacer creer que saben mucho y luego en realidad no saben tanto. Luego tenemos la 7ª clase, que son espíritus neutros. Estos no son ni lo bastante buenos para realizar el bien, ni lo suficiente malos para practicar el mal. Son mediocres. Se inclinan tanto hacia un lado como hacia el otro y no se elevan por encima del nivel vulgar de la humanidad. Es decir, son espíritus mediocres. Así en lo moral como en lo intelectual no saben gran cosa. Se apegan a las cosas de la tierra
de cuyas groserías y alegrías sienten nostalgia, pero no son capaces de comprender demasiado bien qué están haciendo, ni por qué están aquí, ni para qué sirven. Por eso tenemos que tener cuidado porque hay bastantes tipos de espíritus que nos pueden hacer creer lo que no son. Mira, muchas de las veces cuando nos visitan alguna persona en la asociación vienen preocupados porque en su casa pues sienten ruidos, sienten cómo las cosas se mueven, etcétera, ¿no? Y esos espíritus pertenecen a la sexta clase, es decir, son espíritus golpeadores y perturbadores. Estos no constituyen una clase distinta, pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden de las cuales estamos hablando y manifiestan a menudo su presencia sirviéndose pues, de efectos perceptibles y físicos, pues tales como golpes, movimientos y desplazamientos anormales de cuerpos sólidos, inclusive agitación del aire, etcétera, y parecen apegados más que los otros a la materia. Es decir, tienen una fuerza verdaderamente importante, pero recordemos que esta clase de espíritus que se dedican a este tipo de manifestaciones son siempre espíritus imperfectos, espíritus que están muy, muy condensados sus espíritus. Todos los espíritus pueden producir tales fenómenos, es verdad, pero tener en cuenta que ellos se manifiestan de esta forma de la cual estamos hablando para llamar la atención a veces de las personas que viven y para crearles también pues esa incomodidad de las cuales estamos hablando. Llegamos al segundo orden. El segundo orden son los espíritus buenos y sus caracteres generales es el predominio del espíritu sobre la materia, es decir, son espíritus fisiológicos, no, sino psicológicos, que piensan más de medio cuerpo hacia arriba, con el sentimiento, con el corazón, porque ellos tienen el deseo del bien. Unos tienen ciencia, otros sabiduría y bondad, y los más adelantados aunan el saber a las cualidades morales. Son espíritus siempre que están progresando. Y no estando desmaterializados por completo, conservan aún más o menos su rango. Las huellas de su vida corporal todavía se van marcando en ellos a la hora de expresarse, de sus hábitos, e incluso vuelven a encontrarse con algunas de sus manías. Es muy curioso esto, ¿no? Y de otro modo, serán espíritus perfectos cuando estos espíritus tienen buenos pensamientos e intentan apartar a las personas a través de la intuición, de la inspiración, apartan de la senda del mal. Esto es muy importante, esto es fundamental. Es decir, que muchas de las veces estamos rodeados por espíritus que a lo mejor no tienen ninguna relación con nosotros, pero que son espíritus que como siempre desean el bien para todos, pues intentan ayudarnos en momentos determinados, aunque no tengan ninguna conexión sentimental, vuelvo a repetir, Ahora hablaríamos de que existen 4 clases diferentes. Por ejemplo, dentro de los espíritus buenos. Dentro de los espíritus buenos. Vale. Es la quinta clase, que son espíritus benévolos. La cuarta clase, espíritus sabios. La tercera clase, espíritus sensatos. Y la segunda clase, espíritus superiores. Cuando por excepción encarnan en la tierra, estos espíritus es para cumplir en ella una misión de progreso y nos ofrecen el tipo de perfección al cual puede la humanidad aspirar en este mundo. Es decir, estos espíritus cuando vienen a la tierra, vienen a ayudarnos, vienen en misión para ayudarnos a que se descubra algo nuevo, para ayudarnos a avanzar más deprisa, para ayudarnos a perfeccionarnos. Estos espíritus merece la pena hablar con ellos. Es porque son espíritus con un gran conocimiento. Lo triste es que no son demasiados. O cuando vienen son tan discretos que apenas te das cuenta que están ahí, porque no vienen a figurar, vienen a ayudar, llegan, ayudan y se van. Luego tenemos el primer orden de todos ellos, que son los espíritus puros, y a estos seres la influencia de la materia ya no los altera. Tienen una superioridad intelectiva y moral
totalmente absoluta. Es la primera y única clase que hay, porque ellos han recorrido ya todos los peldaños de la escala y se han despojado de la totalidad de las impurezas de la materia. Ya no han de sufrir más pruebas ni más expiaciones. Ya no están sujetos a la reencarnación en cuerpos físicos como los nuestros, ¿no? Y gozan de la dicha inalterable. Son los llamados mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes ejecutan para el mandamiento de la armonía universal. Y ellos, los espíritus puros, los del primer orden, son los que dirigen a todos los espíritus que son inferiores. Es decir, en esta escala se encuentran en el nivel más superior de toda la escala espiritual con la cual podamos hablar. Que es al que todo ser humano llegará con el tiempo. Todos llegaremos, claro, con el tiempo, a través del amor. Por encima de estos últimos que habéis mencionado, ¿hay algunos espíritus más? No. No. Hemos llegado a los espíritus puros. Todos están... Esto es como si hubieran alcanzado, entre comillas, la perfección. Claro. Sí. Es donde llegaremos todos a esa perfección, pero antes pasaremos por todos los demás. Somos ignorantes, iremos aprendiendo un poquito, luego haremos creer que sabemos mucho y no sabemos tanto, y así poquito a poco hasta que lleguemos a esa perfección maravillosa, donde ya la cuestión es diferente. Pero fíjate, Juan Carlos, que a través de las reuniones mediúnicas serias se reciben comunicaciones tan variables, como las que hemos estado narrando a lo largo de este rato que hemos estado hablando, ¿no? De espíritus verdaderamente terribles, de comportamiento debido a la situación en la que se encuentran, por su merecimiento, y también espíritus con un nivel evolutivo muy alto, donde te transmiten una serie de orientaciones para que las personas que estén allí presentes sean conscientes del momento en que se está viviendo, ¿no? Pero entre medias encontramos muchísima variación de espíritus necesitados, de espíritus enfermos, espíritus que te engañan, como explicábamos antes, ¿no? Espíritus perdidos, espíritus que no saben ni dónde están, espíritus que a veces te dicen, ay, si a mí alguien me hubiese contado esto antes. ¿Por qué? Pues porque no se han preocupado de prepararse para la muerte. Hay muchos espíritus que ni siquiera saben que están muertos, pero hay otros que son malos de verdad, que sí saben que están muertos. Sí. Y lo que hacen es venir a fastidiar, venir a hacer daño. Y tampoco es eso, ¿eh? Ya está bien. Hay muchas personas que padecen precisamente la persecución de espíritus que tienen deudas con ellos, ¿no? Y que han sido incapaces de perdonar, han sido incapaces de serenarse en el mundo espiritual, a pesar de que conocen el mundo espiritual. Pero es tan fuerte esa intención de venganza que tienen, que verdaderamente aquellos que dominan, aquellos que padecen de esa obsesión, lo pasan verdaderamente muy mal. Permíteme una pregunta. ¿Los espíritus han sido creados buenos, unos buenos y otros malos? No. Han sido creados simples e ignorantes y hemos ido avanzando, unos han adelantado más deprisa, otros pues vamos más despacio. Esto es como en un colegio, hay niños que enseguida aprenden todo y hay otros que les cuesta mucho y hay otros que repiten. Y los espíritus son igual. Evolucionan en medida de su experiencia por sí mismos. Claro, exactamente. Su libre albedrío. Por sus decisiones. ¿Quieren avanzar? Bien. Hay personas, tú sabes, que están en la vida como maletas, pasan por la vida como una maleta, no se preocupan de nada. Y hay otras que sí se preocupan de saber, ¿habrá algo más allá? ¿Qué pasará cuando yo me muera? Porque no puede ser tener una vida que unos vivan muy bien, otros vivan mediocres y otros vivan malísimamente mal. Esto no puede ser. Pero independientemente de que piensen así, es el comportamiento de cada uno de ellos, ¿no? Claro. Es decir, sus vidas a lo largo de todas una serie de vivencias determinadas, pues se han dedicado pues a hacer el mal a los demás. Ya sabemos que hemos pasado por vidas muy difíciles, muy comprometidas, en las cuales hemos tenido que intentar seguir adelante a pesar de todos los problemas que teníamos, ¿no? Y habremos cometido muchos errores, habremos pisoteado a muchos para nosotros seguir adelante, ¿no? Y esta serie de cosas
son las que quedan todavía en cada uno de nosotros, lo que tenemos que reparar, lo que tenemos que saldar. Claro, por eso reencarnamos, para corregir todo el mal que hemos causado en vidas anteriores. Pero Entonces, habéis dicho vamos. que, creo que ha sido tú, María Jesús, has mencionado que hay espíritus que son conscientes de que están en un plano inferior y que hacen daño y vienen, Sí, conscientemente hablando, Sí, a hacer ese sí, daño. sí, sí. sí. La pregunta es, ¿este tipo de espíritus se quedarán perpetuamente en ese lugar donde están sin poder ascender a un nivel superior? Oh, no, 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 no. El mal no existe eternamente. Tenemos la oportunidad de ir mejorando. Esto, te vuelvo a poner el mismo ejemplo. Esto es como los niños en los colegios. Por mucho que repitan, por mucho que sean torpes, pero al final aprenden. Aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden. Que a lo mejor no hacen una carrera universitaria, vale, pero están en la vida y han aprendido algo. Y nosotros, pues igual, poquito a poco, los espíritus vamos aprendiendo un poquito más. Y de lo que se trata es de no hacer daño a nadie. El ejemplo que estás poniendo me parece a mí bastante claro, ¿no? Es como los niños cuando van al colegio, cuando nacen, cuando van creciendo, Exacto, cuando van aprendiendo, son claro, torpes, no tienen experiencia, evidentemente no tienen sabiduría, son ignorantes y van claro. avanzando poco a poco en medida de su crecimiento y su aprendizaje. Y evidentemente, dependiendo Eso de es cada uno, evoluciona de un modo más rápido o de un modo más lento, ¿no? exactamente. Pero mira, Juan Carlos, al igual que los niños son atendidos por los profesores y Claro, ayudados y empujados por los profesores, claro. en el mundo espiritual ocurre exactamente igual. Es decir, hay espíritus que no tienen muy clara la situación que están viviendo y son asistidos, les demuestran su comportamiento en otras vidas que han tenido, las equivocaciones por las cuales han pasado. Y esto, lógicamente, a muchos les hace despertar y plantearse una nueva encarnación, lógicamente, para corregir toda esa serie de desaciertos que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Es un poco comparado con lo del colegio, ¿no? Me imagino Claro. que cuando hay un niño que sale travieso, que sale complicado, pues siempre hay pues la ayuda, ¿no? De inclusive pues de algún profesor aparte que le pueda ayudar, que le pueda orientar para hacerle comprender la situación de que hoy en día, como no se espabile, la vida la va a tener muy complicada y muy difícil, ¿no? No solamente en el colegio, sino también en el instituto, imagínate, para después la universidad. Como no se espabile, pues su futuro va a ser un futuro muy nefasto, ¿no? Sí, pero Pues esto ocurre. en Esto esto, ocurre con los espíritus. sí, en esto que estás mencionando también está la parte del otro que tiene que comprender al niño Claro, claro, cómo es, para claro. poder entonces dirigirle en un sentido positivo hacia lo que él es. ¿Podrían los espíritus cuando han avanzado a un nivel superior, por lo que fuera, por circunstancias que fueran, descender a uno inferior? No, eso no es verdad. Tú puedes No, no, yo avanzar. pregunto, yo no digo que sea verdad, yo Ya, pregunto. ya, ya lo sé. Mira, tú puedes avanzar. En un momento dado te quedas estancado, pero sigues avanzando. Jamás das un paso atrás. No, lo que Juan Carlos quiere decir si un espíritu con mucho conocimiento puede encarnar en un lugar que no sea de ese conocimiento. Es lo que tú quieres decir, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, Exactamente. pero esos son Vale, espíritus que vienen en misión claro, claro, a pues eso, ayudar a pues los eso, pobres ignorantes de ese planeta, de esa ciudad o de ese lugar. eso. Pero está ayudando, sabe más que los demás y viene a enseñar. Y eso nos Pero fíjate, favorece. Juan Carlos, que es muy curioso que cuando se va de un mundo superior a un mundo inferior, superespíritu tiene que regularlo, es decir, tiene que bajar la vibración que tiene para poderse adaptar al entorno general del plano donde va a encarnar otra vez. Y esto es muy importante, porque hacen un esfuerzo muy grande, muy grande. Los espíritus superiores, cuando bajan a un plano inferior, hacen un esfuerzo desmesurado para adaptarse precisamente a la vibración que tiene este planeta o este mundo. Claro, pero esos son los espíritus puros de los que hablábamos, Claro. que cuando llegan a esa perfección, ¿qué hacen? ¿Se sientan en una nube a ver pasar el viento? No, se van a lugares donde necesitan dar un empujoncito para que ese planeta siga adelante, esa gente aprenda cosas nuevas. Es decir, son los profesores Los misionarios. que vienen a ayudar a los pobrecitos que no tenemos ni idea de nada.
¿Todos los espíritus tienen que pasar siempre por un camino negativo para llegar a un camino positivo? No, no necesariamente, porque vamos a irnos por un sitio equivocado. Es decir, ha habido y los hay espíritus que no han tenido que padecer tantas situaciones. Sí que han tenido que caminar por los mismos caminos, pero han elegido el camino correcto, que han seguido ascendiendo, han seguido progresando. ¿Por qué tenemos que repetir? Pues tenemos que repetir porque muchas de las veces nos equivocamos y nos salimos del camino por un atajo, ¿no? Pensamos que es un atajo que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros, cuando no es así, nos equivocamos. Ha Mm. habido espíritus que han avanzado y habrá espíritus que hayan avanzado ya antes de pasar por aquí, ¿eh? Por este planeta Tierra, ¿eh? Os pregunto esto porque hay a veces que se piensa que para conocer lo bueno tienes que conocer también lo malo. Mm. No solamente lo bueno, no sé si me estoy explicando, porque el que solo Sí, tiene sí, sí. una misma línea de conocimiento Sí. en el plano positivo y desconoce lo negativo, ¿cómo puede ayudar a otros seres que están en el lado negativo si lo desconoce? No sé si Sí, lo entendéis lo que entendemos quiero. entiendo perfectamente lo que quieres planear, pero ten en cuenta que para eso tenemos cada uno de nosotros nuestro libre albedrío, que es el que nos orienta y el que muchas de las veces desperdiciamos las orientaciones que nos transmiten los espíritus superiores y no las aprovechamos. Tienes la Claro, Claro, capacidad y la exacto, posibilidad de poder elegir. claro, exactamente, Por eso claro, hay algunos espíritus que eligen el camino negativo, Sí, sí, sí. claro, sí, los hay que le Por eligen conveniencia, por conveniencia. por vamos, conveniencia material. por egoísmo, sí. Es claro, claro, Exactamente. exactamente. Y esto es el problema. Por eso tenemos que repetir tantas veces y por eso tenemos que sufrir precisamente por nuestras equivocaciones. Si no nos equivocásemos, no tendríamos que pasar por estas situaciones tan dolorosas por las cuales muchos de nosotros tenemos que pasar. Pero por qué está permitido, de algún modo, ojo, permitido entre comillas, que se pueda elegir el camino del mal? El camino del mal por el libre albedrío, También por el libre albedrío. claro, claro. Siempre por el libre albedrío. Tú puedes ir La por elección, claro, tú puedes ir por donde quieras. Nadie te va a decir no lo hagas. Vas por ahí porque quieres, vas por el otro lado porque quieres. Al final tú mismo te darás cuenta, he ido por aquí, mira, qué mal lo estoy pasando, qué camino tan malo y qué carretera tan mala. Si hubieses hecho caso, te habrías ido por una autopista. pero Pues fíjate la si es vida es igual. importante. Sí. O vamos por un camino recto o vamos por un camino tortuoso, con graves problemas. Depende siempre de nosotros. Decía que fíjate si es importante el libre albedrío, que en el mundo espiritual el libre albedrío se sigue ejercitando, ¿eh? Es decir, allí los espíritus actúan en función de su libre albedrío, porque hay espíritus que por mucho que los espíritus superiores les hablen, les orienten, les aconsejen, ellos siguen emperrados en tener ese comportamiento, en tener esas vidas que llevan, ¿no? Y que hay veces que llevan siglos, siglos obsesando a otro ser Sí, o siglos buscando la venganza. sí, Miguel, pero es porque siguen siendo unos ignorantes. Claro, claro. El hecho de morirte y pasar al otro lado no quiere decir que te espabiles y ya sea súper inteligente y ya conozcas todo, no. Te vas con tus imperfecciones, te vas con tu ignorancia y te vas con tus malas acciones. Seguimos Lo que, siendo iguales. lo que ocurre es que allí te dan unas explicaciones que cuando vuelves o las pones en práctica o sigues por el camino tortuoso y sufriendo. Por eso siempre depende de nosotros lo que nos ocurra. Hablando de desigualdades, como habéis mencionado ahora, un espíritu, por ejemplo, que ha tardado muchísimo en llegar a ese grado supremo, que ha ido siempre por muchos caminos malos, luego se ha ido rectificando a sí mismo y ha ido evolucionando hasta llegar al grado supremo y a lo mejor ha tardado, pues, no lo sé, miles y miles de años en Sí, comparación a otro mismo espíritu que ha ido sí. por un mejor camino más recto. ¿Tienen ante el Ser Supremo, por decirlo de algún modo, menos crédito o menos mérito por haber llegado No, más tarde y haber tardado más? no porque verdaderamente lo que importa es el esfuerzo y el sacrificio que a pesar del tiempo ha ido superando las pruebas que tenía por delante. Es decir, la validez de tanto uno como otro es exactamente igual. El uno ha tenido que llegar por dolor,
el otro ha tenido que llegar por amor, a lo mejor, ¿comprendes? Pero la valoración, que es a lo que tú te refieres, Juan Carlos, la valoración para todos es lo mismo, es decir, ese espíritu ha superado todas las pruebas. De hecho, cuando Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, ya sabe prácticamente las pruebas por las cuales tendremos que pasar y también en qué nos vamos a parar para no avanzar. Pero no importa, porque las oportunidades que nos conceden son muchas y son las que tenemos que aprovechar para aprender, que es lo más importante. Entonces, ya para ir terminando, que se nos acaba el tiempo, ¿son creados todos los espíritus con las mismas capacidades, tanto a nivel espiritual como a nivel intelectual, Sí, por ejemplo? Claro, claro, sí, sí, O sea, claro. parten todos desde una misma base y con una igual. misma identificación a nivel intelectual, por ejemplo. No hay privilegios para ninguno, no hay privilegios, porque entonces O sea, son creados todos exactamente iguales. simples e ignorantes. Y nosotros mismos vamos o adelantando o nos vamos parando. Siempre, siempre va a depender de nosotros, de la prisa que nos demos, del esfuerzo que pongamos. Volvemos al colegio. Es como los niños de los colegios. Empiezan chiquititos que no saben nada y terminan sabiendo mucho, si han trabajado. Y si no, pues repetirán. Y si no, pues porque no llegan porque son vagos, pero al final aprenden. Al final todos los niños aprenden a leer y aprenden a escribir. Incluso los niños que tienen problemas aprenden a leer y a escribir. ¿Ves? Unos tardan mucho, otros tardan poco. Pues la vida es igual. Unos tardaremos más y otros quizás tarden menos. También Va a depende, depender de nosotros. como hemos dicho antes, de las capacidades que tiene uno, las ganas también que tiene una Exactamente. y las La capacidades que voluntad. tiene, la voluntad y las capacidades que tiene el maestro que te enseña, que esta es otra. Porque muchas veces tenemos capacidades, pero no tenemos voluntad, Juan Carlos. Asociación de Estudios Espíritas. Pues estamos en la calle Montera 34, cuarto piso. Nos pueden visitar libremente los jueves y los viernes a partir de las 6:30 de la tarde. Y nuestra página web es www.espiritalmadrid.com. Ahí encontrarán conferencias, artículos, libros, orientaciones y la programación de todas las conferencias que se prevén para el mes siguiente. Así que pueden entrar y cualquier conferencia que le pueda interesar, pues puede ir libremente, porque todas las actividades que tenemos son totalmente gratuitas. Pues muchísimas gracias, como siempre, por todo a los dos y un fortísimo, No hay por fortísimo qué. abrazo. Un abrazo Gracias muy a fuerte. ti, a tus oyentes y gracias a todo el mundo. Hasta pronto. Hasta pronto.